Welcome to Exalingua, language courses and certifications. We provide online or in situ language certifications. Our certificates are legally issued and are focused as a proof of language proficiency in the business world. Globalize yourself and broaden your professional networks. Welcome students, bienvenidos a nuestras aulas virtuales del Instituto Alemán Online. Mi nombre es Manuel y en la sesión de hoy de la lengua inglesa veremos un bloque nuevo, un nivel nuevo. Hoy comenzamos nuestro nivel número 2 y vamos a comenzar con nuestro tema número 1 que se llama The Clause and Sentence Structure. Antes de comenzar con el tema voy a explicarles más o menos qué es lo que vamos a desarrollar durante este nivel. En nuestro bloque anterior cerramos con todas las estructuras muy importantes dentro de los tiempos gramaticales. Como pueden recordar, hablamos de la voz activa y de la voz pasiva. Recordemos que estas voces se dividían en 5 modos, que son el modo indicativo, subjuntivo, condicional, imperativo e infinitivo. Todos estos modos se subdividen en tiempos, los tiempos simples, perfectos, progresivos y perfectos progresivos, y además tenían una clasificación más que son tiempos en presente, pasado y futuro. Todo esto nos dio un panorama muy grande, muy completo de cómo crear tiempos en inglés que son equivalentes al español y crear 64 formas, 64 estructuras de expresarnos en tiempos diferentes. Una parte muy completa y muy importante dentro de nuestro vocabulario es el desarrollo de oraciones y cómo crear y manifestar lo que queremos decir a través de tiempos gramaticales, repetimos presente, pasado y futuro, en modos, en tiempos y en voces. Ahora comenzamos un nivel nuevo, un bloque nuevo donde vamos a ver elementos que van a complementar. Ahora vamos a ver cómo esos tiempos que aprendimos en el primer bloque los podemos complementar con mayor información, con mayor tipo de palabras, oraciones, adverbios, etcétera, para estructurar mejor todo nuestro vocabulario y enriquecer nuestro nivel del inglés. Entonces, en este bloque que vamos a comenzar, que empezamos el día de hoy, nuestro nivel 2, lo que vamos a hacer es complementar todo lo que vimos de acuerdo a nuestros tiempos verbales, a nuestros tiempos gramaticales, lo vamos a complementar con otro vocabulario y otras partes muy importantes de la gramática del inglés. Entonces, para comenzar con nuestra primera lección, con esta sesión número 1, vamos a poner el título de nuestro tema y vamos a comenzar con el desarrollo. Clause and sentence structure. En esta sesión lo que vamos a aprender es cómo se conforma, cómo se compone una cláusula, una oración y cómo se puede estructurar una oración. Entonces, en esta parte de Clause and Sentence Structure es lo que vamos a aprender, cómo vamos a estructurar nuestras oraciones. Es importante saber que existen oraciones simples y oraciones compuestas. Las oraciones simples son aquellas que, como su nombre lo dice, solo tienen una cláusula o solo tienen un elemento. Y existen oraciones compuestas que van a tener 2 o más grupos verbales, es decir, más acciones dentro de ellas. ¿Qué vamos a hacer cuando nos topemos con estas oraciones? ¿Cómo vamos a utilizar esa cláusula, esa estructura? ¿Y cómo vamos a estructurar nuestra oración? Para eso vamos entonces a comenzar con nuestra primera sesión y les voy a dictar nuestro primer punto, nuestro punto número 1. Y nuestro punto número 1 dice: una oración simple tiene una sola cláusula, coma, la cual comienza con un grupo sustantivo llamado el sujeto, punto y seguido. Antes de continuar con el dictado, aquí a lo que se refiere al grupo sustantivo es porque puede ser uno solo
o pueden ser varios sustantivos que funcionan como el sujeto. Al decir, por ejemplo, yo juego fútbol, solo soy un sujeto. Pues digo, mis amigos y yo jugamos, pues ya es un grupo sustantivo porque ya es más de uno, y ya sea uno o varios elementos lo que conformen la primera parte, a eso se le va a llamar grupo sustantivo, que va a ser el sujeto de la cláusula o el sujeto de la oración. Continuamos, punto y seguido. El sujeto es la persona o cosa de quien se habla en la oración, coma, o quien desarrolla una acción o situación. Punto y seguido. Te dice lo que el sujeto hace o describe la situación del sujeto. Entonces, como dice nuestro punto, vamos a hablar de las cláusulas, en este caso cláusulas simples. Nuestra primera cláusula simple vamos a poner I wait. Aquí dice mi oración, yo espero. Porque es una cláusula simple. Vamos a analizar qué hay dentro de esta oración. Aquí podemos observar que tenemos al sujeto representado por un pronombre personal sujeto I, que soy yo, y tenemos un verbo, es decir, la acción que realiza el sujeto. I wait, yo espero. También puedo cambiar el grupo sustantivo poniéndole más información. Puedo decir, por ejemplo, the girl screamed. The girl screamed. La chica, la muchacha, gritó. Aquí lo que estoy haciendo, lo que estoy demostrando es cómo puedo ampliar mi estructura de mi oración. Aquí este I es un pronombre personal sujeto que está funcionando como el sujeto. Aquí sí podemos observar, the girl también es mi sujeto, es el sujeto de la oración, es de quien se habla o quien desarrolla una acción dentro de esta estructura. Pero podemos hacer una división más. La palabra the es un article, es the definite article, es el artículo definido, y girl es un noun, es decir, un sustantivo. Juntos, the girl, el artículo y el sustantivo, conforman lo que nosotros conocemos como el sujeto de la oración, que como dice el punto, es la persona o cosa que desarrolla una acción o de quien se habla dentro de la oración. Y aquí, por ejemplo, el screamed, que es el verbo, como tenemos aquí, se está desarrollando en un tiempo diferente. Estas estructuras son aquellas que conocimos, que analizamos en nuestro bloque anterior, pero aquí podemos observar cómo nos estamos refiriendo a un tiempo del presente y aquí tenemos un tiempo del pasado. Aquí, al ser scream, un verbo regular, para formar su pasado, en este caso pasado simple, solo le ponemos la terminación ed. Entonces, aquí es muy importante saber que para poder trabajar con todos estos elementos debemos saber cuáles son y cómo estructurarlos dentro de la oración. Por eso se llama la estructura de oración y las cláusulas que vamos a utilizar. Repetimos, el I es el sujeto de la oración. ¿Qué es ese sujeto? Pues tal cual es un pronombre personal sujeto. Y wait es el verbo, es decir, la acción desarrollada por el sujeto. Aquí nuevamente, the girl screamed, la chica gritó. The girl es nuestro sujeto, pero ese sujeto lo puedo desglosar, lo puedo dividir más. Y the es mi definite article, el artículo definido. Y girl is a noun, es un sustantivo. A continuación les voy a dictar nuestro punto número 2. Y nuestro punto número 2 dice, el grupo verbal puede ser seguido de otro sustantivo, repito, el grupo verbal puede ser seguido de otro sustantivo o de un grupo sustantivo.
punto y seguido. Antes de continuar, nuevamente explicamos. Dice que puede ser seguido de otro sustantivo, es decir, uno, o de un grupo sustantivo, donde se encuentran dos o más sustantivos creando una función. Punto y seguido. El grupo sustantivo puede ser llamado el grupo del objeto. Y ponemos entre paréntesis objeto directo, punto y seguido. El objeto es la persona o cosa afectada directamente por la acción o la situación. Entonces, para este punto lo que nos están diciendo es que después del verbo, primero voy a poner el sujeto, voy a poner el verbo como teníamos aquí, I wait, yo espero. Puedo poner un elemento más después del verbo y este se le llamaría el objeto, en este caso objeto directo, porque la acción del verbo va a afectar directamente a esta persona, animal o cosa de la cual estemos hablando. Entonces vamos a poner unos ejemplos para entenderlo mejor. Si yo digo, he opened the door. ¿Qué dice mi oración? Él abrió la puerta. He opened the door. Yo quiero ponerle elementos, quiero nombrar los elementos dentro de mi oración. He va a ser mi sujeto, que ya sabemos que específicamente es un pronombre personal sujeto. Opened va a ser el verbo, aquí podemos observar por la terminación del ed, que este se encuentra en una forma o en un tipo de pasado, específicamente el pasado simple, y tenemos una palabra acá que dice the door. He opened the door. Él abrió la puerta. Va la pregunta, ¿qué es lo que él abrió? La puerta. Entonces, the door sería en conjunto el objeto directo. Ahora, si recordamos un poquito lo que nos dice el punto, me dice que los sustantivos o el sustantivo que se encuentre después del verbo va a ser el objeto directo. Aquí podemos recordar que puede ser uno o pueden ser más los que se encuentren y son los que se van a ver afectados directamente por la acción del verbo. ¿Qué es lo que se abrió? La puerta. Aquí podemos hacer el mismo desglose. Sabemos que the es un artículo definido y door es un sustantivo. Este sustantivo, que en inglés es el noun, es el objeto directo. ¿Ok? Pero también podemos entender que podemos hacer cambios o modificaciones de acuerdo a los sustantivos. Aquí lo que estamos observando es que la puerta está funcionando como el objeto directo. ¿Qué pasaría si yo cambiara la oración y yo dijera the door is new? Y dice aquí la puerta es nueva. Si yo le pongo los elementos, tengo que saber que hay dos nomenclaturas diferentes. The door, tal cual, sería el sujeto, o sea, es quien realiza la acción o de quien se habla. Es decir, is new, aquí tengo un verbo, y new es un adjetivo. Pero ¿qué pasó aquí? Porque aquí door es el objeto directo y porque aquí door es el sujeto. Todo va a ir en cuanto a la función y a la posición que se encuentre dentro de una oración. Aquí no podemos olvidar que va a ser la misma situación. Door va a ser mi artículo definido y mi sustantivo. The, el artículo definido, y door es the noun. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Artículo definido y sustantivo es el objeto directo. Artículo definido y sustantivo es el sujeto. Bueno, aquí podemos ver que la acción del verbo abrir afecta directamente a la puerta. He opened the door. Él abrió la puerta. Pero al decir the door is new, la puerta es nueva, pues es de quien se está hablando en la oración. Entonces aquí vamos a hacer una pausa para explicar algo muy importante. Voy a encerrar en un círculo el verbo is. Primero les voy a explicar, luego les dicto y luego analizamos el ejemplo. ¿Qué pasó aquí con el is? The door is new.
Este is se le conoce un verbo de enlace. ¿Qué es un verbo de enlace? Es aquel que, como su nombre lo dice, enlaza o conecta un sustantivo con un adjetivo. Aquí en la primera oración, en el primer ejemplo, cuando yo digo he opened the door, él abrió la puerta, él sí realizó una acción directamente. ¿Cuál fue la acción que realizó? Abrir. Él sí abrió la puerta. Ahora, cuando yo digo the door is new, la puerta está funcionando como el sujeto, pero ¿qué acción está realizando? No está realizando ninguna acción. En este sentido, en esta estructura, lo único que está haciendo el verbo is es enlazar, es conectar la información del sujeto que tenemos aquí con la del adjetivo. Y esto lo hace a través del verbo be, que en inglés y en español se le conoce como un link verb, un verbo de enlace. A continuación les voy a dictar esa parte para que la podamos entender bien y luego vamos a plasmar algunos ejemplos. Entonces, la parte de la explicación, nuestro puntito, vamos a ponerlo ahí, dice, después de verbos de enlace, como, y ponemos el verbo be, repito, después de verbos de enlace, como be, coma, become. Sabemos que el verbo be significa ser o estar, de acuerdo al contexto. El verbo become, que lo vamos a entender como convertirse, volverse, llegar a ser algo. Repetimos el verbo be, el verbo become. El verbo feel, que es el verbo sentir. Y tenemos el verbo seem, que lo podemos entender como aparentar, tener la impresión de. Entonces, me dice mi regla que después de verbos de enlace como be, become, feel, seem, el grupo verbal debe ir seguido por un grupo sustantivo y un adjetivo. Ahorita vamos a explicar a qué se refiere. Repito, después de los verbos como be, become, feel y seem, debemos colocar un grupo verbal seguido por un sustantivo y un adjetivo, coma, y a estos elementos se les llaman complementos. Punto y seguido. Los complementos te dicen más acerca del sujeto. Entonces voy a poner unos ejemplos para que veamos la diferencia o el uso de un verbo que tiene una función directa y un verbo que es un verbo de conexión o un verbo de enlace. Si yo digo, repito por ejemplo, si yo digo he plays football. Aquí, ¿qué elementos tengo dentro de mi oración? Tengo mi sujeto, tengo mi verbo y tengo mi objeto directo. Sujeto, verbo y el objeto. Ya sabemos que es un objeto directo. Pero, ¿qué son cada uno de estos elementos? He, sabemos que es un pronombre personal sujeto. Plays es el verbo y football sería un sustantivo que en inglés se dice noun. ¿Ok? En esta oración tenemos sujeto, verbo y objeto directo. ¿Qué pasaría si yo dijera he is hungry? Podemos observar que estoy utilizando el mismo sujeto, he, que sabemos que es un pronombre personal sujeto. En la misma oración tengo he y he. Pero aquí tengo un verbo play que sí tiene un objeto directo. He plays football. Él juega fútbol. En esta oración, en este complemento, ¿qué es lo que pasa? Tenemos el verbo be, que es un link verb. Lo vamos a poner acá. Es un link verb. Es un verbo de enlace. ¿Para qué me va a servir este verbo de enlace? Me va a dar más información y va a unir al sujeto con este complemento. Este complemento que tenemos aquí es un adjetivo. He is hungry. Él está hambriento, él tiene hambre. Entonces, en esta oración lo que estamos diciendo es que al unir el sujeto con el adjetivo, lo hacemos a través del link verb o verbo de enlace y nos va a dar más información acerca del sujeto. Aquí podemos entender que él
no está realizando ninguna acción, a diferencia de aquí donde él sí realiza la acción, que es jugar fútbol. Les voy a poner otro ejemplo. Si yo digo, she is a doctor, estoy diciendo que ella es una doctora. Aquí, como podemos observar, tengo el she, que es mi pronombre sujeto, es el sujeto de la oración. Is es mi verbo, que es un link verb, un verbo de enlace. A doctor sería el adjetivo o la información que se está dando. Doctor is a noun, es un sustantivo. Y a es un indefinite article, un artículo indefinido. Entonces, teniendo todos estos elementos, tenemos un sujeto más un verbo más un adjetivo. Entonces, esa es la función importante, la función principal de los verbos de enlace. Unir al sujeto con el adjetivo para crear más información o dar más información acerca de lo que se está hablando. A continuación, les voy a dictar el punto número 3. Y nuestro punto número 3 dice, el grupo verbal, el objeto o los complementos pueden ir seguidos por un adverbio o una frase preposicional llamada adverbio. Punto y seguido. El adverbio te dice más acerca de la acción o la situación. Por ejemplo, dónde, cómo o cuándo ocurre algo. Entonces, además de el sujeto, el verbo y el objeto directo, podemos añadir más elementos dentro de nuestra estructura, en este caso los elementos que son los adverbios. ¿Para qué me sirve un adverbio? Para decirme cómo, cuándo o dónde ocurre algo. Si yo digo, por ejemplo, they play loudly. Ellos juegan fuertemente, ellos juegan ruidosamente o hacen ruido cuando están jugando. Aquí, si hacemos el análisis, tenemos que they es el sujeto, play es el verbo y loudly sería mi adverbio. Para ser más específico, este se llama adverbio de modo o manera, porque me indica, como su nombre lo dice, el modo o la manera en la que sucede una acción. Si digo, they play loudly, ellos juegan fuertemente o gritan mucho cuando juegan, ¿cómo están realizando esta acción? La están haciendo fuertemente. Tenemos otros tipos de adverbios que nos dan otra información. Si yo digo, por ejemplo, she won the competition. She won the competition last week. ¿Qué elementos tenemos en esta oración? Ella ganó la competencia, la competición la semana pasada. Aquí entonces lo que podemos observar que tenemos she, que es el sujeto, won, que es el verbo, the competition, que es el objeto, en este caso el objeto directo, que es lo que ganó la competencia, y tenemos un elemento más, que es un adverbio. Este adverbio específicamente es un adverbio de tiempo. ¿Por qué? Porque me está indicando cuándo ocurre una acción. Entonces, hasta aquí ya tenemos dos tipos de adverbios. El adverbio de modo o manera, que me dice cómo se realiza la acción, y un adverbio de tiempo, que me indica cuándo sucede una acción. Y vamos a ver un ejemplo más donde utilicemos el tercer adverbio. Si digo, por ejemplo, he is a policeman. He is a policeman in London. Dice, él es un policía en Londres. Entonces, London aquí ya tiene una función diferente a los demás. Si hablamos de he, tenemos que es el sujeto, is es el verbo, policeman sería nuestro adjetivo y donde él es policía.
en London, en Londres. Por lo tanto, en esta oración, London es mi adverbio, pero aquí ya tiene un uso diferente. Ya no es un adverbio de modo ni de tiempo, sino es un adverbio de lugar. ¿Para qué me sirven los adverbios de lugar? Para indicar dónde sucede una acción. Entonces vean cuántos elementos vamos utilizando cuando estamos estructurando nuestras oraciones y nuestras cláusulas. Pueden ser oraciones que solo tengan un sujeto y un verbo, pueden ser oraciones que tengan sujeto, verbo y objeto directo, y a estas oraciones de sujeto, verbo y objeto directo también podemos añadirles adjetivos calificativos o adverbios. Y como podemos ver aquí, tenemos adverbios de modo, tiempo y lugar. El dónde, el cómo y el cuándo ocurren o suceden las oraciones. A continuación les voy a dictar nuestro punto número 4. Y nuestro punto número 4 dice: las oraciones compuestas pueden utilizar conjunciones como, y las voy poniendo aquí entre comillas, and, but, or. Repito, las oraciones compuestas pueden utilizar conjunciones como and, but, or para enlazar lógicamente una oración con la otra. Entonces, las palabras como y, pero, u, o, las puedo utilizar para unir con una lógica o con un sentido lógico dos oraciones. Por ejemplo, si yo digo, he met Jane. Aquí yo ya tengo una oración que dice, él se encontró con Jane. Ya es una oración simple. Pero yo quiero ponerle más elementos. He met Jane at the station. Yo estoy diciendo que él se reunió con Jane en la estación. Esta es una oración simple. Yo quiero poner más elementos, entonces digo and. Uso una conjunción para unirlos. And they went shopping. Dice entonces que con la conjunción and puedo crear más oraciones o mi oración volverla más compuesta poniéndole la conjunción. Él se reunió con Jane en la estación y fueron de compras. También puedo decir I wanted to go, but, así como me piden aquí que utilice el pero, yo quería ir, pero I was very ill. ¿Qué dice entonces? Yo quería ir, pero yo estaba muy enfermo. Entonces aquí este pero está uniendo dos oraciones, está expandiendo esta oración con un sentido lógico. Y puedo poner una más con esta otra conjunción. You can come. Tú puedes venir. You can come now. Or, ya estoy presentando la introducción de la otra oración. You can come now. Or, you can meet us later. Dice, tú puedes venir ahora o puedes reunirte con nosotros más tarde. Aquí podemos observar que el or me está sirviendo para indicar que es esta acción o la otra, pero las está uniendo con un sentido lógico. Para eso sirven las conjunciones and, but y or. Así es como vamos a finalizar nuestra explicación del tema correspondiente a la sesión del día de hoy, Clause and Sentence Structure. A continuación les voy a explicar cómo vamos a resolver el ejercicio de esta sesión. Como pueden ver en la pantalla, en el ejercicio número 1 nos pide cambia las oraciones o cambia el significado de las oraciones cambiando el sujeto y el objeto. Algo tan simple como dice el ejemplo. John loves Mary. John ama a Mary. Respuesta, Mary loves John. Mary ama a John. Es lo único que vamos a hacer, alterar el sentido de la oración cambiando el sujeto con el objeto.
La número 2 o letra B nos dice, pon estas palabras y frases en el orden correcto y haz oraciones. Las letras en el paréntesis te muestran la estructura de tu oración. La S es para el sujeto, la V para el verbo, la O para el objeto y la A para el adverbio. Ejemplo, a bone the dog ate. Y entre paréntesis dice sujeto, verbo, objeto. Entonces reordeno las palabras y dice the dog ate a bone. El perro comió un hueso, sujeto, verbo, objeto. Instrucción letra C. Lee las siguientes oraciones y escribe su estructura usando las letras. Esta es una situación al revés. El ejemplo dice, the dog bit Peter very badly. El perro mordió a Peter muy fuertemente. Entonces, aquí vamos a poner la S del sujeto, la V del verbo, la O del objeto y la A del adverbio de acuerdo a los elementos en la estructura. Y por último, en la letra D dice, cambie estas oraciones de negativo a afirmativo o a preguntas. Ejemplo, they don't live near here. Está afirmando, ellos no viven cerca de aquí. Yo voy a crear una pregunta. Don't they live near here? Y así es como vamos a realizar estos ejercicios correspondientes a nuestra sesión. Y así es como vamos a concluir nuestra primera sesión del nivel 2, nuestro tema 1, de Clause and Sentence Structure. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Espero que hayan aprendido mucho con nosotros. Thank you very much and see you next time. Thank you.